La carta llevaba 20 años guardada en el fondo de una caja de lata, debajo de 3 pañuelos viejos y una fotografía sin nombre. Cuando Celia la encontró, esa mañana de octubre mientras vaciaba el cuarto de su madre muerta, tardó un momento en entender la letra. Después entendió. Y el mundo, tal como lo había conocido hasta ese instante, dejó de tener el mismo tamaño. La carta no era larga. 3 párrafos, tinta ya desteñida, sin fecha. Pero en esos 3 párrafos había suficiente para derrumbar 20 años de certezas. La firmaba un hombre llamado Bautista. Y ese nombre era el mismo que Celia había estado a punto de pronunciar la noche anterior, en voz baja, en la oscuridad de su cuarto, antes de dormirse. Porque Bautista era el hombre con quien llevaba 8 meses construyendo algo que creía que era el principio de su vida. Había llegado al pueblo a principios de ese año, en la época en que los almendros todavía estaban sin hoja y los caminos de tierra olían a humedad vieja. Llegó con una mula cargada de herramientas y una reputación de buen albañil que lo había precedido de boca en boca desde el pueblo del norte donde había trabajado los 2 años anteriores. Era un hombre de 34 años, callado sin ser huraño, de esos que escuchan más de lo que hablan y que cuando dicen algo vale la pena escucharlo. Celia lo vio por primera vez en la plaza, un martes de mercado. Él estaba comprando tabaco y ella estaba comprando hilo, y se cruzaron en la puerta de la tienda con la casualidad ordinaria de 2 personas que viven en el mismo pueblo pequeño. Él se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella dijo gracias. Él asintió. Eso fue todo. Pero Celia llegó a su casa pensando en la manera en que él se había hecho a un lado, que no era la manera apresurada de quien cumple con un gesto obligado sino la manera tranquila de quien tiene tiempo y decide usarlo en eso. Un detalle sin importancia que por alguna razón no pudo sacarse de la cabeza. La segunda vez fue en la casa de Doña Perpetua, donde Bautista estaba reparando el muro del patio y donde Celia había ido a dejarle a la vieja una olla de sopa, porque Doña Perpetua tenía las piernas malas y Celia tenía la costumbre de cuidar a quien necesitaba cuidado. Esta vez sí hablaron. Poco, pero hablaron. Él le preguntó si vivía cerca. Ella le dijo que sí, a 2 cuadras, la casa con la bugambilia en la entrada. Él dijo que la había visto. Ella no supo qué responder a eso y se fue antes de que la conversación se volviera algo que no sabía manejar. Fue la tercera vez, un mes después, cuando las cosas cambiaron de dirección. Era una tarde de lluvia fuerte y Celia venía del mercado con una canasta que pesaba más de lo razonable cuando el cielo terminó de romperse encima de ella a mitad del camino. Se metió bajo el alero de la carpintería vieja que quedaba frente a la iglesia, y cuando levantó los ojos vio que Bautista ya estaba ahí, también refugiado, también mojado a medias, con esa expresión levemente sorprendida de quien no esperaba encontrar compañía. Estuvieron bajo ese alero durante 40 minutos mientras la lluvia no daba señales de ceder. Hablaron. Primero de la lluvia, que era el tema más fácil. Después de otras cosas. Él le preguntó cuánto tiempo llevaba en el pueblo. Ella le dijo que toda la vida. Él dijo que eso debía ser una cosa rara, conocer un lugar tan completamente. Ella dijo que a veces era raro y a veces era lo único que la sostenía. Él la miró cuando dijo eso con una atención que no era curiosidad sino algo más parecido al reconocimiento, como si entendiera exactamente de qué estaba hablando aunque viniera de un lugar completamente diferente. Cuando la lluvia paró, los 2 se quedaron un momento sin moverse, como si el final de la lluvia hubiera disuelto también algo que los había mantenido en su lugar. Me llamo Bautista, dijo él, que era una cosa extraña de decir después de 40 minutos de conversación. Celia, respondió ella. Y eso fue el principio. Los 8 meses que siguieron fueron los más vivos que Celia recordaba haber vivido. No fue una historia de gestos grandes ni de palabras grandiosas, fue una historia de cosas pequeñas acumuladas, de tardes caminando por los caminos que bordeaban el pueblo, de conversaciones que empezaban hablando de la cosecha y terminaban hablando de cosas que a ninguno de los 2 les resultaba fácil decirle a nadie más. Bautista era un hombre que había vivido mucho y hablaba de ello con la parsimonia de quien sabe que las historias pesan y hay que soltarlas despacio. Había trabajado en muchos lugares, había conocido muchas personas, había perdido cosas que prefería no nombrar todavía. Tenía en los ojos esa especie de melancolía serena que tienen algunas personas que han sufrido lo suficiente para aprender a no asustarse del sufrimiento ajeno. Celia, por su parte, era una mujer que había vivido poco en términos de distancia pero mucho en términos de profundidad. Había cuidado a su madre enferma durante 4 años sin quejarse, había sostenido la casa y el huerto y los animales y los vecinos que necesitaban algo. Había hecho todo eso con una constancia silenciosa que venía de saber que no había nadie más que lo hiciera. Tenía 31 años y una vida que estaba, sin que ella lo hubiera planeado, completamente llena de los demás y casi vacía de ella misma. Con Bautista, algo cambiaba.
Cuando estaba con él, había un espacio que era solo de ella. Un espacio donde podía decir lo que pensaba sin que nadie necesitara nada de sus palabras, sin que tuviera que cuidar a nadie con ellas. Lo amó antes de saber que lo amaba, que es la manera más honesta de amar. Su madre murió en septiembre, después de un último año muy difícil en que el cuerpo fue cerrándose poco a poco con esa determinación oscura de las enfermedades largas. Celia la cuidó hasta el final con la misma constancia de siempre, y cuando todo terminó se quedó sentada junto a la cama vacía durante un tiempo que no supo medir, sintiendo el peso particular del silencio que deja una persona cuando ya no está. Bautista llegó esa tarde sin que nadie lo llamara. Se sentó con ella en el corredor y no dijo nada, porque había aprendido cuando las palabras ayudan y cuando estorban. Le alcanzó un vaso de agua en algún momento. Más tarde encendió el candil cuando oscureció. Y cuando Celia finalmente habló, horas después, lo primero que dijo fue: «No sé quién soy sin ella». «Vas a aprender», dijo Bautista. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya eres alguien sin necesitar que te lo enseñen. Solo que todavía no te has visto bien». Celia lo miró en la luz débil del candil y sintió algo que no era solo gratitud sino algo más hondo y más complicado, algo que ya no tenía caso fingir que no estaba ahí. Fue al día siguiente, mientras vaciaba el cuarto de su madre, que encontró la caja de lata. La había visto antes, muchas veces, pero siempre había supuesto que tenía adentro lo que siempre tienen esas cajas: botones, dedales, agujas, los restos cosidos de una vida doméstica. Nunca la había abierto porque nunca había tenido razón para hacerlo. Esa mañana la abrió. Los pañuelos, la fotografía sin nombre, y debajo de todo, la carta. La leyó de pie junto a la ventana, con la luz de la mañana entrando oblicua y el pueblo comenzando su día afuera con una normalidad que de repente le resultó casi ofensiva. La carta decía lo siguiente: que su madre, muchos años atrás, antes de casarse con el hombre que Celia había conocido como su padre, había amado a otro hombre. Que ese amor había tenido consecuencias. Que esas consecuencias habían sido resueltas de la única manera que el mundo de entonces permitía resolver esas cosas: en silencio, con distancia, con un niño que nació en otro pueblo y fue criado por otra familia sin saber nada de su origen. Y que ese hombre que había amado a su madre se llamaba Rodrigo Alcántara. Bautista se llamaba Bautista Alcántara. Celia leyó la carta 2 veces. Después la puso sobre la cama y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y se quedó ahí sin moverse durante mucho tiempo. Porque si la carta decía la verdad, y la letra de su madre no dejaba lugar para dudas, el hombre al que amaba podía ser el hijo del hombre que su madre había amado antes. Lo que significaba que podían ser, sin haberlo sabido nunca, más que extraños pero de una manera que el mundo no permitía. No fue a verlo ese día. Ni al siguiente. Pasó 3 días encerrada en la casa, con la carta sobre la mesa, leyéndola y volviéndola a leer como si en alguna lectura posterior las palabras fueran a decir algo diferente. Pensó en todas las cosas que la carta implicaba. Pensó en su madre, que había muerto sin decirle nada, que había guardado ese secreto durante 20 años con una disciplina que ahora le parecía, alternativamente, una cobardía y una forma de protección. Pensó en su padre, el hombre que la había criado, que había muerto cuando ella tenía 12 años y de quien solo guardaba memorias vagas y cálidas. Pensó en Bautista, en sus ojos, en sus manos, en todas las cosas que habían dicho y que no habían dicho. Al 4.º día, Bautista tocó la puerta. Celia lo escuchó desde adentro y no se movió. Él tocó 2 veces más y después se quedó en silencio, y en ese silencio ella imaginó que se iría. Pero él no se fue. Se quedó parado del otro lado de la puerta, y ella lo supo porque conocía el peso de su presencia, esa cosa que no podía explicar pero que era tan real como la madera entre ellos. «Celia», dijo finalmente, desde afuera. «No tienes que abrirme. Pero dime que estás bien». Ella se acercó a la puerta. Se paró a un palmo de la madera. «No estoy bien», dijo. «¿Qué pasó?» Una pausa larga. «Encontré algo entre las cosas de mi madre». «¿Algo malo?» «No lo sé todavía». «¿Puedo ayudarte?» Celia apoyó la frente en la puerta. Sintió la madera fría contra su piel. Pensó que la pregunta que él acababa de hacer era exactamente la pregunta equivocada, porque él era al mismo tiempo la única persona que podía ayudarla y la razón por la que necesitaba ayuda. «Bautista», dijo. «Dime. ¿Cómo se llamaba tu padre?» Un silencio del otro lado. «¿Por qué me preguntas eso?» «Necesito saberlo». Otro silencio, más largo. «Rodrigo», dijo él. «Rodrigo Alcántara. Murió cuando yo era niño». «¿Por qué?» Celia cerró los ojos.
entra, dijo, y abrió la puerta. Le mostró la carta sin decir nada. Se la puso en las manos y lo dejó leer, y mientras se leía ella lo miraba con esa clase de atención que se tiene cuando se sabe que algo está a punto de cambiar de forma irreversible y se quiere guardar el antes en la memoria. Bautista leyó despacio. Su cara no cambió mucho, pero Celia aprendió a leerle la cara en 8 meses y supo exactamente cuando llegó al párrafo central, porque algo se tensó alrededor de sus ojos y sus manos apretaron el papel apenas un poco más fuerte. Cuando terminó, bajó la carta y se quedó mirando el suelo. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo, con una voz que era completamente plana, sin inflexión, la voz de quien está controlando algo con mucho esfuerzo. Sí, dijo Celia. ¿Sabes si es verdad? La letra es de mi madre. Y el nombre es el de tu padre. Los nombres pueden repetirse. Sí. Bautista se puso de pie. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando afuera, con las manos en los bolsillos y la espalda hacia ella. Afuera, el pueblo seguía su tarde con esa indiferencia que tiene la vida ordinaria frente a los momentos extraordinarios. Necesito saber más, dijo él, sin voltearse. Yo también. ¿Había algo más en la caja? La fotografía. Sin nombre. Un hombre joven. Bautista se dio vuelta. ¿Puedo verla? Celia fue al cuarto y volvió con la fotografía. Se la tendió. Él la tomó y la miró durante un tiempo largo, con una expresión que fue cambiando despacio, como cambia el cielo antes de una tormenta, pasando por varios estados que ninguno de los dos tenía palabras para describir. Es él, dijo finalmente. ¿Estás seguro? Tengo una fotografía igual en casa. La misma, creo. O muy parecida. Me la dio la mujer que me crió cuando cumplí 16 años. Me dijo que era mi padre. Que había muerto. Que no había más historia que contar. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Era un silencio con forma, con peso, con temperatura. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro, con la carta y la fotografía entre ellos como evidencia de algo que ninguno de los dos quería que fuera verdad. Hablaron durante horas. Pusieron sobre la mesa todo lo que sabían, cada detalle, cada fecha, cada nombre. Bautista había nacido en un pueblo que quedaba a 2 días de camino. La mujer que lo había criado le había dicho siempre que su madre era una pariente lejana que había muerto joven. Nunca le había dado más detalles y él había aprendido, con los años, a no preguntar lo que nadie quería responder. Celia fue calculando fechas mientras escuchaba. La carta no tenía año, pero hablaba de cosas que, puestas junto a lo que ella sabía de la vida de su madre, apuntaban a un tiempo muy preciso, antes de que su madre se casara con su padre, cuando tendría unos 18 o 19 años. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Celia. 34. Celia hizo la cuenta. Su madre se había casado a los 20 años. 34 años atrás, su madre tenía 19. Las fechas coincidían. Necesitaban más que fechas y suposiciones. Necesitaban certeza, o algo lo bastante parecido a la certeza como para poder vivir con ello. Bautista dijo que tenía que ir al pueblo donde había crecido. Que tenía que hablar con la mujer que lo había criado, que seguía viva aunque ya muy vieja, y preguntarle lo que nunca había tenido el valor de preguntar. Celia dijo que iría con él. Él dijo que no era necesario. Ella dijo que no le estaba pidiendo permiso. Salieron 3 días después, antes del amanecer, en la mula de Bautista y otra prestada. El camino era largo y en partes difícil, por serranía y luego por valle abierto, con el frío de la madrugada pegándose a la ropa y el silencio entre ellos que era completamente diferente a todos los silencios que habían compartido antes. Antes, el silencio entre ellos era cómodo. Era el silencio de 2 personas que no necesitan llenar el aire con palabras para sentirse acompañadas. Ahora era un silencio tenso, cargado de todo lo que no podían decirse hasta saber lo que necesitaban saber, de todo lo que podrían perder dependiendo de lo que encontraran. A mitad del camino, cuando pararon a descansar las mulas junto a un arroyo, Bautista le dijo sin mirarla. Si resulta ser lo que parece, tengo que pedirte algo. ¿Qué? Que no me odies por algo que ninguno de los dos eligió. Celia lo miró desde el otro lado del arroyo. No te odio, dijo. Nunca podría odiarte. Pero tampoco sé qué vamos a hacer con esto. Yo tampoco. ¿Tienes miedo? Él tardó en responder. Tengo miedo de perderte, dijo. Eso es lo único que me da miedo ahora mismo. Celia sintió esas palabras en algún lugar que no era exactamente el pecho sino más abajo, más adentro. No respondió.
pero cuando volvieron a montar, sin haber hablado más, ella se puso a su lado en lugar de detrás, y eso fue su manera de decir algo que las palabras todavía no podían. Llegaron al pueblo de Bautista al atardecer del segundo día. Era un lugar más pequeño que el de Celia, con casas bajas y calles de tierra y esa quietud particular de los pueblos que han decidido, sin proponérselo, quedarse en el tiempo. La mujer que había criado a Bautista se llamaba Amparo y tenía más de 70 años. Vivía sola en una casa pequeña al borde del pueblo, con un gato viejo y una huerta que ya no podía atender bien. Cuando abrió la puerta y vio a Bautista, sonrió con esa alegría cautelosa de quien quiere mucho a alguien pero sabe que las visitas inesperadas rara vez traen solo buenas noticias. Cuando vio a Celia, su expresión cambió de una manera que Celia no supo leer del todo, pero que sintió en la piel como se siente el cambio de temperatura. Entraron. Se sentaron. Amparo sirvió café que nadie pidió, porque servir café es la manera en que la gente mayor compra tiempo para prepararse para lo que viene. Bautista no fue largo en llegar al asunto. Amparo, dijo. Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad, aunque sea difícil. Ya tengo 34 años y creo que tengo derecho a saberla. La mujer miró el café. Miró a Celia. Volvió a mirar el café. ¿Qué encontraste?, preguntó. Una carta. De la madre de Celia. Amparo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenían una expresión que era una mezcla de alivio y de algo muy parecido al dolor. Sabía que algún día iba a llegar esto, dijo. Entonces es verdad, dijo Bautista. Déjame contarte bien, dijo Amparo. Que las cosas a medias suelen entenderse mal. Lo que Amparo contó tardó más de una hora. Lo contó con la lentitud cuidadosa de quien ha guardado algo mucho tiempo y sabe que soltarlo mal puede hacer más daño que bien. La verdad era esta. Rodrigo Alcántara, el padre de Bautista, había amado a la madre de Celia cuando los dos eran jóvenes. Se habían conocido en una feria regional, se habían visto varias veces en secreto, se habían querido con esa intensidad particular de los amores que saben que tienen los días contados. La familia de ella no hubiera aceptado a Rodrigo, que era de origen humilde y sin perspectivas de mejora visible. Cuando quedó embarazada, la familia la mandó lejos, a casa de unos parientes, con la instrucción de resolver el asunto sin escándalo. El niño nació. Fue entregado a Amparo, prima lejana de Rodrigo, que no tenía hijos y que aceptó criarlo como propio. La madre de Celia volvió a su pueblo, se casó con otro hombre un año después, y nunca más habló de lo ocurrido. Rodrigo supo que el niño había nacido y que estaba bien. No supo nunca dónde exactamente ni con quién. Murió joven, de una fiebre mal curada, sin haber podido encontrar al hijo que había dejado en manos ajenas. Bautista escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Amparo terminó, se quedó callado durante un tiempo largo. ¿Y mi madre?, dijo finalmente. La madre que me dio a luz. ¿Qué fue de ella? Amparo dudó. Se casó. Tuvo más hijos. Vivió su vida. ¿Está viva? Murió hace 3 años. ¿Cómo se llamaba? Amparo dijo el nombre. Y ese nombre, en la boca de la mujer, hizo que Celia sintiera que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Porque ese nombre era el nombre de su madre. El silencio que siguió fue el más largo y el más denso de todos los que habían compartido. Celia y Bautista se miraron a través de ese silencio con una expresión que ninguno de los dos podía controlar completamente, una mezcla de cosas que no tenían orden ni forma todavía. Amparo los miraba a los dos con una compasión vieja y cansada. Lo siento, dijo la mujer. Debí habérselo dicho antes. A los dos. Pero no sabía de la existencia de la muchacha hasta ahora. ¿Qué significa esto?, preguntó Bautista, aunque ya sabía la respuesta. Significa, dijo Amparo, con la voz muy baja, que los dos tienen la misma madre. Salieron de la casa de Amparo cuando ya era noche cerrada. Caminaron hasta el borde del pueblo, donde el último farol dejaba de alcanzar y empezaba la oscuridad abierta del campo. Se pararon ahí, uno al lado del otro, mirando la noche sin decir nada. La luna estaba alta y casi llena. El campo olía a tierra fría y a pasto húmedo. En la distancia, un perro ladraba una vez y se callaba. Celia pensó en su madre. En los 20 años de silencio. En la caja de lata debajo de los pañuelos. En todas las veces que su madre la había mirado y en si alguna de esas miradas había contenido este secreto, esta cosa que ahora Celia cargaba en el pecho como una piedra que no sabía cómo soltar. Pensó en Bautista. En los 8 meses. En las tardes caminando,
en las conversaciones junto al arroyo, en la noche en que él se había sentado en su corredor sin decir nada porque entendía cuando las palabras estorban. Pensó en lo que sentía por él, que era real y que no desaparecía solo porque ahora supiera lo que sabía. Y pensó, con una claridad que la asustó, que el amor no pregunta por los árboles genealógicos antes de instalarse. Bautista habló primero. Necesito tiempo, dijo. Lo sé. No para dejar de quererte. Para entender qué significa querer lo que te quiero siendo lo que somos el uno para el otro. Celia lo miró. En la luz de la luna su cara tenía esa expresión que ella asociaba con él, esa mezcla de seriedad y de algo más suave debajo, como madera dura con veta clara. ¿Qué somos? Preguntó ella. No lo sé todavía. Hermanos de padre y madre, dijo Celia, probando las palabras como se prueba el filo de algo. Eso es lo que la sangre dice. La sangre dice lo que dice, respondió Bautista. Pero nosotros no nos criamos juntos. No nos conocimos de niños. No compartimos nada hasta hace 8 meses. ¿Eso cambia lo que somos? No lo sé. Yo tampoco. Estuvieron en silencio un rato más. En algún lugar detrás de ellos, el pueblo dormía con su tranquilidad ajena. ¿Qué sientes tú? Preguntó Bautista. Celia tardó en responder, porque quería responder bien. Siento que perdí algo esta tarde, dijo. Y que no sé si lo que perdí es lo que creo que perdí o si es algo distinto. ¿Qué crees que perdiste? La versión de ti que existía esta mañana. Bautista asintió despacio. Y sin embargo aquí estoy, dijo. Él mismo. Sí. Pero con otro nombre en la historia. ¿Te importa ese nombre? Celia lo pensó de verdad, con la honestidad que él siempre le había merecido. Me importa lo que significa, dijo. Me importa lo que le hicieron a los dos, a ti y a mí, sin preguntarnos. Me importa que nuestra madre haya cargado con eso sola. Me importa que tú hayas crecido sin saber quién eras. Me importa todo eso. Pero no cambia lo que siento por ti, y eso es lo que más me asusta. Pasaron la noche en una posada del pueblo. Cuartos separados, puerta cerrada, el espacio entre ellos lleno de todo lo que no podían resolver en una noche. Celia no durmió. Se quedó mirando el techo de madera y pensando en la naturaleza particular de los secretos que no se dicen, cómo crecen en el silencio, cómo se alimentan del tiempo, cómo se vuelven más grandes que la verdad que esconden. Su madre había guardado ese secreto con la convicción de que protegía a alguien, quizás a Celia, quizás a sí misma, quizás al fantasma de un amor que no había podido ser. Y sin embargo el secreto había hecho exactamente lo que hacen todos los secretos guardados demasiado tiempo. Había encontrado la manera de salir, y al salir había causado el daño que debía causar, sin importar cuántos años hubiera esperado para hacerlo. Al amanecer, escuchó pasos en el corredor. Después un golpe suave en su puerta. Abrió. Bautista estaba ahí, con la ropa de la víspera y los ojos de quien tampoco había dormido. Quiero decirte algo, dijo. Dime. Lo que encontramos ayer es real. No lo voy a negar ni a minimizar. Somos lo que somos, y eso tiene un peso que vamos a cargar de alguna manera el resto de la vida. Celia esperó. Pero también somos lo que elegimos ser, continuó. Y yo no puedo elegir no haberte conocido. No puedo elegir que los 8 meses anteriores no existieron. Y no puedo elegir no sentir lo que siento, aunque quisiera, aunque me dijera todas las razones por las que debería. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Celia, aunque ya lo sabía. Que necesito que hablemos. No hoy, no con este cansancio encima. Pero que hablemos de verdad, sin apresurarnos, sin que el miedo decida por nosotros. ¿Y si al final de esa conversación el mundo sigue diciendo que no puede ser? El mundo dijo muchas cosas que resultaron estar equivocadas. Esto es distinto. Sí, admitió él. Es distinto. Pero también somos nosotros quienes tenemos que vivir con lo que decidamos. No el mundo. El regreso fue más lento que la ida. Pararon 2 veces sin necesidad, como si ambos quisieran alargar el camino, o quizás como si el camino fuera el único lugar donde las cosas todavía no tenían que tener forma definitiva. Hablaron. Hablaron de lo que nunca habían hablado, de lo que sentían y de lo que temían y de lo que creían que era correcto y de lo que creían que era verdad, que no siempre era lo mismo. Hablaron de su madre, los dos, que era al mismo tiempo la madre de Celia y la mujer que había dado a luz a Bautista y que los había puesto, sin querer o sin saber, en el mismo camino. Hablaron de lo que podrían ser el uno para el otro si el mundo no tuviera sus reglas. Hablaron de lo que podrían ser dentro de esas reglas.
Hablaron de si había algo, alguna forma, algún modo de estar juntos que no los destruyera a ellos ni dañara a nadie más. No llegaron a respuestas fáciles. Las respuestas fáciles no existen para las preguntas difíciles, y esta era la más difícil que ninguno de los dos había tenido que hacerse. Pero cuando llegaron al pueblo, ya de tarde, con el sol cayendo detrás de los cerros y el aire oliendo a humo de cocina y a tierra caliente, Bautista detuvo las mulas en el borde del camino y se volvió hacia Celia. «¿Qué quieres tú?», preguntó. «No lo que dice la carta. No lo que dice el mundo. Tú». Celia miró el pueblo al frente. La plaza, la iglesia, las casas con sus luces encendiéndose una por una en el atardecer. El lugar donde había nacido y crecido y vivido toda su vida, que ahora se veía apenas diferente, apenas desplazado, como un cuadro que alguien movió 1 centímetro y uno no sabe exactamente qué cambió, pero sabe que algo cambió. «Quiero que no me hayas tocado el corazón de esta manera», dijo. «Porque hubiera sido mucho más fácil». «¿Y ya que lo hice?». Una pausa larga. «Ya que lo hiciste», dijo Celia, «quiero encontrar la manera de que esto no nos quite lo que tenemos. Sea lo que tenemos». Bautista la miró con esa manera suya de mirar, que era al mismo tiempo pregunta y respuesta. «No te voy a prometer que va a ser fácil», dijo. «No te estoy pidiendo fácil. Ni que el mundo va a entenderlo. El mundo entiende lo que quiere entender. Ni que yo voy a saber siempre qué hacer». «Yo tampoco sé», dijo Celia. «Pero prefiero no saber contigo que saber sola». Lo que construyeron después de eso fue algo que no tenía nombre exacto en el vocabulario del pueblo, ni en el vocabulario de ningún lugar. No era lo que habían sido antes de la carta, porque eso ya no podía volver a ser. Pero tampoco era lo que la carta amenazaba con convertirlos, 2 personas destruidas por un secreto que no eligieron cargar. Era otra cosa. Más compleja, más cuidadosa, más consciente de sus propios límites y de los límites que el mundo ponía desde afuera. Una hermandad profunda que tenía adentro algo que ninguna hermandad ordinaria tiene, y que los dos aprendieron a sostener con la delicadeza particular de quien carga algo valioso y frágil al mismo tiempo. El pueblo habló, como siempre habla el pueblo. Hubo quienes no entendieron y quienes prefirieron no entender y quienes entendieron y miraron para otro lado, que era a veces la forma más generosa de entender. Bautista siguió trabajando. Celia siguió con su vida, que fue llenándose de a poco de cosas propias, no solo de las necesidades de los demás. Y en las tardes en que caminaban por los caminos de tierra alrededor del pueblo, con el sol largo del atardecer cayendo sobre los campos y el aire oliendo a pasto y a distancia, había entre ellos algo que cualquiera que los mirara hubiera reconocido sin poder nombrarlo, la presencia tranquila de 2 personas que se conocen del todo, que no se esconden nada, que han pasado por el fuego de un secreto viejo y han salido del otro lado distintos pero enteros. No era la historia que ninguno de los dos había imaginado tener. Pero era la suya. Completamente, irreversiblemente, la suya. Y en un mundo que reparte las historias sin preguntar, eso era, a su manera, una forma de gracia.